capítulo 15, versículo del 51 al 58. Hoy vamos a dar prácticamente una clase de escatología bíblica. Escatología, ¿qué significa? Significa la enseñanza de los últimos tiempos. Como saben, hemos estado aquí en lo que es la resurrección de los muertos, y primeramente vimos la resurrección de Cristo, la resurrección de los creyentes, y hoy vamos a ver cómo se va a llevar a cabo esa resurrección de los creyentes en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 51 al 58, con un amén nos ponemos de acuerdo. Amén. Lo tenemos. Vamos a orar. Lo que voy a hacer, vamos a orar primero para economizar tiempo a medida que vaya leyéndolo, lo voy explicando. Oramos. Amantísimo Dios eterno, te damos gracias en esta hora, Señor, primeramente por la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Ahora te pedimos, Dios eterno, que por medio de la exposición de tu palabra nos ministra nuestros corazones, Señor, que traiga gloria a tu nombre, transforme los corazones, redarguya, corrige, desánimo, Señor, y todo esto por medio del poder de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Y como el tema de esta mañana es la resurrección de los creyentes y la venida de Cristo. Si podemos lo terminamos hoy, si no será primera parte. Hemos estado desde que comenzamos el capítulo 15, vimos un breve recuento que los corintios, la iglesia de los corintios, ellos creían en la resurrección de Cristo. Ellos estaban claros en que Cristo había resucitado entre los muertos. Eso es una doctrina. Eso es una de las doctrinas clave del cristianismo. O sea, la resurrección de Cristo entre los muertos es la espina dorsal del evangelio. O sea, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Jesucristo probó ser quien Él dijo ser, y que su sacrificio fue aceptado por el Padre por medio de la resurrección de entre los muertos. La mayoría de las sectas ataca a estos. Algunos dicen que Jesucristo resucitó, sí, pero espiritualmente no. La Biblia nos enseña que Él resucitó corporalmente, literalmente. Comió pescado, le dijo, toquen aquí mis heridas a Santo Tomás, ¿no? Así que Él resucitó. Eso es la espina dorsal. Nosotros podemos tener algunas diferencias en lo que son verdades no fundamentales. Tal vez usted puede creer que hay ciertos dones espirituales activos hoy en día o que no los hay. Usted puede creer que hay un milenio terrenal, literal, como que no lo hay. Estas son cosas que no salvan ni pierden. Pero si usted niega la resurrección de Cristo de entre los muertos, no podemos considerarlo nuestro hermano en Cristo. Y eso es una verdad fundamental, igual que negar la deidad de Cristo, igual que negar la Santa Trinidad. O sea, estos son el nacimiento virginal de Cristo. O sea, estos son verdades fundamentales que no se pueden comprometer bajo ningún concepto. En otras cosas, aunque tengamos desacuerdo, podemos seguirnos llamando hermanos en Cristo, pero hay cosas que no. Y como dije, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos es una verdad fundamental de lo que es el Evangelio. Pero los corintios no ponían en duda la resurrección de Cristo entre los muertos. El problema es que entre los corintios habían hermanos que negaban la resurrección de los creyentes. Y el argumento que hemos venido tocando en las últimas semanas es que Pablo les dice, si Jesucristo resucitó de entre los muertos, fue primicia de lo que va a pasar con los creyentes, que vamos a resucitar, que vamos a ser transformados. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. O sea, Pablo dijo, si no hay resurrección de entre los muertos, vimos la semana pasada, pues comamos y bebamos, como dicen alguna gente. Bueno, la vida es una, vamos a disfrutarla, vamos al vacilón, vamos a beber, a hacer lo que sea, porque la vida es una y después que se muere uno se acabó todo, ¿no? Eso es lo que las personas incrédulas piensan. Y Pablo dice, si nosotros negamos la resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos, pues básicamente estamos pensando de la misma manera. Entonces comamos y bebamos, vivamos como se nos pegue en gana, porque al fin y al cabo es una sola vida, vamos a disfrutarla y se acabó. Pero no, hay una resurrección de entre los muertos, es la vida eterna y es la esperanza de los creyentes, donde ya no va a haber más achaques, ya no vamos a necesitar más lentes, espejuelos.
ya no va a haber más dolores, ya no va a haber más dolor, no va a haber más cáncer, no va a haber más achaque, no va a haber más sufrimiento y no va a haber más muerte. Porque ese va a ser el enemigo postrer que va a ser vencido, la muerte, como vimos en estas semanas anteriores. Lo cual nos lleva al pasaje de hoy, que es del versículo del 51 en adelante, del capítulo 15. ¿Cómo va a ser esta resurrección? Y es lo que Pablo pasa ahora a dar detalle. ¿Cómo va a ser esta resurrección? Capítulo 51 del capítulo 15. Dice: he aquí os digo un misterio. Y cuando dice Pablo os digo un misterio, se refiere a algo que no había sido revelado hasta ese momento, que había estado oculto. El misterio no era la resurrección de los justos. Ese no era el misterio. O sea, no era la resurrección de los justos de entre los muertos. Los cristianos y los judíos estaban claros en que iba a haber una resurrección, porque en Daniel capítulo 12 del 1 al 2 habla de la resurrección. Y se acuerdan cuando el Señor dice que cuando Lázaro había muerto, que él habla de que lo iba a resucitar, y la hermana le dice: sí, yo sé que en el día postrero va a ser resucitado. O sea, ellos sí creían en la resurrección al final de los tiempos. Y ahí es que Jesús le aclara: no vamos a esperar hasta el día postrero, sino que lo vamos a resucitar ahora. ¿Ve? Ahora, y aclaré que aunque han habido resurrecciones como la de Lázaro y la de otra joven que el Señor resucitó, y de algunos santos del Antiguo Testamento que los profetas resucitaron, Jesucristo sigue siendo la primicia, porque estas personas resucitaron para volver a morir. Jesucristo fue el primero que resucitó para no volver a gustar más la muerte, poniendo ejemplo a cuando nosotros resucitemos que no vamos a gustar más la muerte. Ahora, volviendo otra aquí al 51, he aquí os digo un misterio, o sea, algo que no había sido revelado. ¿Qué es lo que no había sido revelado? El cómo y el cuándo se llevará a cabo esta resurrección. Ese es el misterio que Pablo va a revelar ahora, que estaba oculto. Estaban claros que sí, que iba a haber resurrección de los justos y de los injustos. Eso está claro en Daniel 12, del 1 al 2. Lo que no estaba claro era el cómo iba a ocurrir esto y cuándo iba a ser este evento. Y ahí es que entonces Pablo comienza a explicar. Versículo 52. Ahí mismito. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a estar muertos, no todos vamos a estar muertos, pero todos seremos transformados. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Como vamos a ver, esto va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. No todo el pueblo de Dios, no todos los creyentes van a estar muertos. Van a haber creyentes que van a estar vivos en el momento de la segunda venida de Cristo. Pero todos, tanto los que estén vivos como los que estén muertos, van a ser transformados. Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Vamos a ver cómo va a ser eso, porque hay varios pasajes en diferentes libros de la Biblia que explican esto, y vamos a tratar de cubrirlos toditos, si es posible hoy, si no seguimos la semana que viene. Así que el misterio es que no todos dormiremos, refiriéndose a que no todos los creyentes van a estar muertos, pero sí todos van a ser transformados. Todos van a ser transformados, tanto los que estén vivos como los que estén muertos en ese momento. En un momento, y aquí Pablo pasa a explicar cómo es que va a ser esto. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un pestañear. En un pestañear es lo que está diciendo. Esta transformación tan increíble se va a llevar a cabo en un pestañear, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es todo el tiempo que va a tomar hacer esto. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y aquí está diciendo cuándo va a ser. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo está diciendo que en ese momento, y cuando él dice nosotros, está hablando de los que están vivos.
O sea, obviamente Pablo no está vivo ni va a estar vivo cuando Cristo venga. Pero en ese momento estaba vivo, así que él está hablando incluyéndose en el grupo de los que están vivos. Los que están vivos van a ser transformados y los que estén muertos serán resucitados incorruptibles y los que estén vivos serán transformados. ¿Cuándo? Importante, vaya marcando en su Biblia, vaya tomando nota. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Él dice, a la final, trompeta. Venga conmigo a Apocalipsis 11. Porque aquí vamos a ver, el problema es, mi hermano, cuando usted saca un versículo fuera de contexto y forma una enseñanza, y tal vez esto es lo que le voy a explicar en esta mañana, le va a resultar nuevos a algunos de ustedes. Porque han escuchado ya una enseñanza de escatología que es contrario a lo que vamos a estar enseñando esta mañana. Pero lo que vamos a estar enseñando en esta mañana no es algo nuevo. Es lo que la iglesia ha creído prácticamente por 2000 años. Lo nuevo es la otra creencia. Pero mire, venga conmigo, Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Versículo 15 al 18 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y note, has reinado, pasado, estás reinando. En este momento Cristo está reinando, y eso lo vimos ya en los mensajes anteriores. Dice: y se airaron, versículo 18, mucha atención, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo, oiga bien, aquí es, márquelo en su Biblia, si puede. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Vamos a empezar aquí juntando las cosas, mis hermanos. Vemos aquí claramente que en el momento de la resurrección de los santos, los muertos en Cristo van a ser transformados, y vemos también claramente que los que estén vivos van a ser transformados. Pero dice que eso va a ser a la final trompeta. A la final trompeta. ¿Y cuándo va a ser la final trompeta? Si vamos a Apocalipsis, vemos que es el séptimo toque de trompeta. Y en el séptimo toque de trompeta es que viene Cristo. Y alguien me dirá: pero pastor, es que acuérdese que después de los toques de trompeta todavía faltan las copas de la ira. Aquí a los que les gusta estar bastante metidos en Apocalipsis, faltan todavía las copas de la ira y todo esto. El libro de Apocalipsis es un libro que no está escrito en un orden cronológico. Yo he explicado eso anteriormente. El libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico. Y es un libro que usted tiene que entender la manera de escribir de los judíos. O sea, no como escribimos nosotros los hispanoamericanos o en Estados Unidos o los occidentales. Usted se tiene que transportar al primer siglo y ver cómo era que escribían los judíos de ese tiempo. Y algo que ellos hacían es que, aquí los de la edad mía entienden lo que es los periódicos. Los jóvenes seguramente no han tenido un periódico de papel en sus manos. Pero ustedes se acuerdan que en los periódicos, ustedes miran en la primera plana, al frente, dice: mueren tantos en un accidente de tren. Punto. Murieron 50 personas en accidente de tren. Ahí. Para más información, vaya a la página 3. ¿Se acuerdan de eso? Para más información, vaya a la página 3. Entonces usted va a la página 3 y entonces ahí le da los detalles de cómo fue que ese tren, a lo mejor hubo un problema en las vías, se desvió, se salió del track y entonces murieron las personas.
En la primera página, en la portada, le da la noticia impactante. En la página 3 le da los detalles que no les dio en la página. No está hablando de la página de portada. No está hablando de dos eventos diferentes. Está hablando del mismo evento. Usted ve lo mismo, por ejemplo, en Génesis 1 y Génesis 2. En Génesis 1 dice, habla de la creación y al final dice que el Señor, varón y hembra, los creó. Y le dijo, fructificaos, ¿verdad? Pero entonces en el capítulo 2 vuelve y los lleva para atrás y le da los detalles que no les dio en el capítulo 1. Y dice que Abraham fue creado del polvo de la tierra, se sintió solo, Dios le hizo la mujer como ayuda idónea, lo hizo caer en un gran sueño, de la costilla la abrió y sacó e hizo la mujer. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está hablando de dos eventos diferentes? No. En el capítulo 2 le está llevando hacia atrás para darle unos detalles que no le dio en el capítulo 1. Es una manera de escribir de los hebreos. ¿Por qué les explico esto? Porque el libro de Apocalipsis es igual. Usted tiene que, por ejemplo, usted lee los sellos del Apocalipsis y cuando usted lee el sexto sello lo lleva hasta la venida de Cristo. Pero entonces sigue leyendo, va al séptimo, empieza a leer entonces los toques de trompeta y lo vuelve para atrás y le empieza a dar detalles que no le dio en los sellos. Y lo mismo con las copas de la ira, o sea, lo lleva hasta el retorno de Cristo y lo lleva para atrás. O sea, es una manera de escribir como lo que vemos en Génesis 1 y 2. Es un grave error tratar de entender el libro de Apocalipsis como que va en un orden cronológico desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21. Por eso hay tantos enredos que a veces la gente dice, bueno, pero si aquí dice que toda tierra se removió y que toda hierba fue quemada y que todo monte fue movido, y después más adelante vuelve y repite lo mismo. Y dice, pero ven acá, ¿qué pasó? Pero no que habían sido ya movidos todo esto. Porque ¿qué está hablando? Que hubo un gran temblor que acabó con todo. Pero después usted ve que esas cosas están y más adelante, ¿no? Brevemente, sin entrar aquí en la cuestión de Apocalipsis, pero les explico esto. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva? El séptimo toque de trompeta nos lleva hasta la venida de Cristo. Y esa es la final trompeta que está hablando el apóstol Pablo cuando los muertos en Cristo van a resucitar primero. En el séptimo toque de trompeta. Y mire, versículo 18, porque es importante. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo, oiga bien, cuando resuciten los muertos, en el séptimo toque de trompeta, lo que Pablo llama la final trompeta en el capítulo 15, va a ser el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cuándo va a hacer eso? En el séptimo toque de trompeta. Y como vamos a ver, el séptimo toque de trompeta es la venida de Cristo. Note que es en ese momento, no antes. Es en ese momento que se le va a dar. Dice que es en ese momento que se le van a dar el galardón. Oiga bien, tal vez usted ha oído de que no, como yo no tengo entendido, es que va a venir un rapto secreto, nos vamos al cielo por 7 años y ahí van a ser las bodas del Cordero y se nos van a dar el tribunal de Cristo, los galardones. Eso no es lo que dice aquí. Aquí dice que el galardón se va a dar en el séptimo toque de trompeta, con la resurrección de los muertos, es lo que sigue. Ahí es que se va a dar el galardón, en la venida de Cristo. Y voy a seguir. Yo sé que esto le puede resultar nuevo a algunos de ustedes aquí. Porque es que en el 1830, mis hermanos, brevemente, en el 1830, un señor que se llamaba John N. Darby, él llegó a unas conclusiones que copió algunas cosas de unos jesuitas anterior a él. Él llegó a unas conclusiones y él por primera vez monta un esquema completo de escatología que en 19 siglos de la iglesia nunca se habían enseñado. Este señor por primera vez divide el arrebatamiento de la iglesia de la segunda venida de Cristo, algo impensable. 19 siglos de historia eclesiástica nadie había enseñado eso. Ni los mismos premilenianistas habían enseñado eso.
Ni los mismos premilenialistas habían enseñado eso nunca. Pero este señor llega a unas conclusiones, a unas conjeturas, y él divide el arrebatamiento de la venida de Cristo, él divide la resurrección de los santos del Nuevo Testamento, de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, y monta un esquema en que va a haber un arrebatamiento secreto, que la iglesia se va por 7 años, que viene la gran tribulación en la tierra, que al final de los 7 años viene Cristo en gloria con la iglesia, y entonces que viene en ese momento es que comienza lo del milenio, no, porque lo del milenio terrenal sí es una historia antigua que data a fines del primer siglo. Lo que es nuevo, lo que es la novedad, es todo el esquema que este señor monta en cuanto a la división del arrebatamiento de la iglesia, separarlo de la venida de Cristo. Hay cristianos que defienden esto hasta lo último. De hecho, usted es un hereje si usted no cree esto. Pero esta es una enseñanza nueva, mis hermanos. Esta enseñanza no tiene 200 años. Tenemos que investigar. Esto surge en verdad en el 1830. Le estoy dando cita. Investigue. Investigue a ver cuál de los reformadores, cuál de los puritanos, cuál de los padres de la iglesia enseñó tal cosa. No lo va a encontrar. No lo va a encontrar porque es una enseñanza nueva. Pero una enseñanza que ha tenido buena promoción. Y la mayoría de los evangélicos hoy la aceptan. Y eso lleva mucho también a la idolatría que hay hoy con la nación de Israel. Que dicho sea de paso, tenemos que orar por lo que está sucediendo en Israel. Pero tenemos que orar por los judíos y por los palestinos también. Tenemos que orar por los ucranianos y por los rusos también. Porque en medio de ellos hay pueblo de Dios. Así que cuidado con uno estar, no voy a orar por la paz de Israel solamente. Para Israel no va a haber paz hasta que no tengan a Cristo. Sin Cristo, sin el príncipe de paz, no hay paz. Sea Israel, sea Colombia, sea Puerto Rico, sea Estados Unidos. Así que tenemos que tener cuidado con cierta idolatría que se ha metido dentro del pueblo cristiano. Idolatría que ahora ha llevado un montón de cosas que no voy a entrar aquí. El otro día estaba con mi esposa en la librería cristiana con unos libros. Estamos ahí ya para pagar los libros. Cuando de repente suena un cuerno, una cosa ahí que di una clase brinco para arriba. Y era una doña por allá que cogió un cuerno de esos de los que tocaban en Israel y tocó el cuerno ese allí. Así le da un patatú a uno allí. Óigame, pero y hay gente que están practicando este tipo de cosas en las iglesias por una teología equivocada. Ahora, seguimos, mis hermanos, no quiero detenerme aquí. En ese momento es que Dios va a dar el galardón a sus siervos, a los profetas y a los santos. Oiga bien, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Si usted va conmigo y note que dice el tiempo, en ese momento va a ser el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón. Venga conmigo, ahí mismito, Apocalipsis 20, versículo del 11 en adelante. Y estamos viendo que todo esto, mi hermano, todo esto va conectado. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros, según sus obras. Estamos viendo, todo esto se está refiriendo al mismo evento. Y note que dice aquí que en ese momento van a ser entregados los muertos. Está nuevamente hablando de la resurrección. Y dice que van a ser juzgados según sus obras. Y alguien dirá, pero pastor, no que pero ven acá, la salvación no es por obra. Entonces, ¿cómo? Porque yo he oído personas argumentar esto. Entonces, ¿cómo hay que dicen que van a ser juzgados por sus obras? Claro, porque si usted no está en Cristo, si usted no está en Cristo, si la sangre de Cristo no ha borrado sus pecados,
Si usted no ha sido justificado, el día del juicio usted va a ser juzgado según sus obras. Y por las obras no hay quien se salve. En ese día usted, en vez de tener a Jesucristo como abogado, lo va a tener como juez. Ahora es el momento de salvación. Ahora es el momento de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y el día del juicio usted no tiene que temer de que lo vayan a juzgar por sus obras. Pero a los que rechazan a Cristo, esos sí van a ser juzgados por sus obras. Y como no por obra no hay quien se salven, están perdidos. Lo que se le va a mostrar es la culpabilidad. Mira tus pensamientos, mira tus acciones, mira cuántas veces se te presentó el evangelio y lo rechazaste. Mira cuántas veces jugaste a ser el cristianito o la cristianita. Mira las cosas que hacían cuando tú creías que nadie te estaba mirando, pero Dios te estaba mirando. En las páginas que te metías que no tenías que meterte. Las trampas que hacías que no tenías que hacer. Por eso es que dice que en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos grandes milagros. En tu nombre prediqué en tu iglesia. En tu nombre pastoreé tu iglesia. En tu nombre toqué música en tu iglesia. En tu nombre enseñé a los niños de la iglesia. En tu nombre me encargué de los jóvenes de la iglesia. Y por ahí seguir, y Él les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Porque no es por lo que usted hace, no es por lo que usted puede hacer en la congregación, que es importante lo que hace, porque la iglesia no pudiera funcionar si no fuese por los instrumentos humanos. A la misma vez, ¿en qué está depositando usted su salvación? Yo no puedo depositar